Buenas tardes, les vamos a presentar el método RULA. Mi equipo está conformado por Tati Pierangela Gómez y María Paula Sánchez. Entonces encontramos que en la historia del método RULA fue desarrollado en 1993 por McAtamney y Corlett de la Universidad de Nottingham Institute for Occupational Ergonomics, con el objetivo de evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Para la evaluación del riesgo se consideran en el método la postura adaptada, la duración, la frecuencia y las fuerzas ejercidas cuando se mantiene dicha postura. También encontramos dentro de la historia que existen diversos métodos que permiten la evaluación del riesgo asociado a la carga postural, diferenciándose por el ámbito de aplicación, la evaluación de posturas individuales o por conjuntos de posturas, los condicionantes para su aplicación o por las partes del cuerpo evaluadas o consideradas para su evaluación. Uno de los métodos observacionales para la evaluación de posturas más extendido en la práctica es el método RULA. Dentro de esto también encontramos la aplicación del método, que comienza con la observación de la actividad del trabajador durante varios ciclos de trabajo. A partir de esta, se puede seleccionar las tareas y posturas más significativas, bien por su duración, por la presentación una mayor postura en una misma carga. Estas serán las posturas que se evalúan. Si el ciclo de trabajo fuera muy largo, se realizarán evaluaciones a intervalos regulares. En este caso, se considera además el tiempo que pasa el trabajador en una misma postura. Encontramos que para una determinada postura, RULA obtendrá una puntuación a partir de la cual se establece un determinado nivel de actuación. El nivel de actuación indicará si la postura es aceptable o en qué medida son necesarios cambios o rediseños en el puesto. En definitiva, RULA permite al evaluador detectar posibles problemas ergonómicos derivados de una excesiva carga postural. Dentro del objetivo del método RULA es que evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Por esto es necesario evaluar las posturas que adopta el trabajador en el puesto de trabajo. Así se seleccionan las que tengan mayor carga postural por la duración, frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra del trabajador. Por otro lado, se encuentra que consiste en una observación de las tareas que desempeña el trabajador. Se observan varios ciclos de trabajo y así se podrá determinar las posturas que se evalúan y que se deben corregir en el trabajador. Dentro de las fortalezas que encontramos del método RULA están las mediciones a realizar sobre las posturas adoptadas por el trabajador, que son fundamentalmente angulares. Dichas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante electrogoniómetros o cualquier dispositivo que nos pueda ayudar a tener dichas mediciones, y también es posible emplear fotografías del trabajador adoptando posturas inadecuadas y así medir los ángulos para poder corregir las malas posturas. Se encuentra que el método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso de duda es preferible analizar los dos lados por igual. Entonces se encuentra que el método RULA permite evaluar la exposición de los trabajadores a riesgos debidos al mantenimiento de posturas inadecuadas que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Bueno, vamos a seguir presentando la explicación del método. En este, pues el método evalúa lo que son posturas individuales y no en conjunto, o secuencia también de posturas. Es por eso que, de acuerdo con las tareas que desempeña el trabajador, pues se deben seleccionar las posturas que se destaquen por la duración, frecuencia, repetitividad de los movimientos y la ejerción que estos hacen. Con respecto a esto, pues el método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo
por separado, pues ya que se divide en dos grupos. El grupo A, que está conformado por brazo, antebrazo y muñeca, y el grupo B, que está compuesto por cuello, tronco y piernas. Una vez seleccionadas las posturas, se inicia la evaluación, en donde por medio de diversas tablas propias del método se les asignará una puntuación a cada zona corporal que está siendo evaluada de acuerdo al ángulo en el que se encuentre. Comenzamos primero con la puntuación de brazo. Entonces, el miembro a evaluar, que en este caso pues el brazo, se obtiene a partir del grado de flexión o pues de extensión. Para ello se deberá medir el ángulo que forma con respecto al eje del tronco. La tabla de puntuaciones según la posición del brazo, y también es importante recordar que si el tronco está flexionado o está extendido, los ángulos deben medirse desde el eje de tronco, como se evidencia o como lo demuestra también la tabla. La puntuación del brazo también puede verse modificada si hay un aumento o una disminución en la elevación de los hombros, o si los hombros están abducidos o separados del tronco. Depende, ahí o suma un punto o tiene un menos punto, depende de cómo esté la posición del brazo. Puntuación de antebrazo. Esta se obtiene a partir de su ángulo de flexión medido como el ángulo formado por el eje del antebrazo y el eje del brazo. Entonces están en la tabla las dos puntuaciones. Adicional a eso, el antebrazo también tiene una modificación de la puntuación. Entonces podrá verse aumentada en dos casos: si se realiza una actividad a un lado del cuerpo, es decir, si está hacia la derecha y la izquierda, o si el antebrazo cruza la línea media del cuerpo. Entonces, en cualquiera igual de las dos, el puntaje se modifica en antebrazo y se suma más un punto. Seguimos con la puntuación de la muñeca. En la puntuación de la muñeca se analiza la posición en donde se ve el ángulo de flexión y extensión desde la posición neutro en la que se encuentra. Entonces está la tabla de posición de la puntuación de muñeca. Y esta también tiene un aumento en la puntuación si existe una desviación, ya sea una cubital o una radial, ¿sí? Es decir, pues si va hacia adentro o si va hacia afuera, se suma cualquiera de las dos un punto, se modifica. También existe otra modificación de lo que es en la muñeca, y la cual es la puntuación del giro de muñeca, en donde se obtiene un grado de pronación o de supinación que se realiza ya sea en medio en extremo de este nuevo valor, es decir, puede que voltee hacia arriba la mano o hacia abajo, y esto servirá para poder obtener la valoración global del grupo A. En la tabla se muestra ya sea que sea un punto o dos que se le sume. También nos muestra lo que es el puntaje global del grupo A. En este pues se deben ubicar cada uno de los valores asignados y se debe realizar una intersección de estos para así poder determinar el puntaje global del grupo. Por medio de esta tabla se obtiene lo que es la puntuación del grupo A. Se realizará también la evaluación del grupo B, en donde pues está cuello, tronco y piernas. En el primer miembro a evaluar de este segundo bloque pues está lo que es el cuello, en donde se obtiene una puntuación a partir de la flexión y extensión medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco. Ahí está en la tabla se ve la puntuación de lo que es cuello. Adicional a eso existe una modificación en la puntuación obtenida, ya sea que haya una inclinación lateral o una rotación de la cabeza. Ambas circunstancias pueden ocurrir simultáneamente, por lo que la puntuación del cuello puede aumentar hasta en 2 puntos. Entonces, ya sea más un punto o más el otro, dependiendo de la inclinación o de la rotación. En la siguiente puntuación está lo que es la puntuación del tronco, y esta dependerá de lo que el trabajador realiza, si está sentado o está de pie. En este último caso, la puntuación dependerá del ángulo de la flexión del tronco. La tabla del puntaje de la posición del tronco se evidencia en la diapositiva. El tronco también tiene una modificación y se aumenta en la rotación o en la inclinación lateral del tronco. Ambas circunstancias pueden ocurrir también simultáneamente, por lo que la puntuación del tronco puede aumentar en los 2 puntos. Se pueden sumar los 2 puntos.
Adicional a eso, también está lo que es la siguiente calificación, que es la puntuación de piernas. Y lo que es en piernas se evaluará la posición en donde depende como de la distribución del peso entre los apoyos existentes y si la posición excede o no excede. En la tabla pues se muestran las tres formas en las que se califica y ya como tal nos muestra la tabla de puntuación del grupo B. Los miembros se deben ubicar en cada uno de los valores asignados y realizar también una intersección de eso para así poder determinar el puntaje global del grupo B por medio de la tabla. A los puntajes globales de cada grupo se les agregará una nueva puntuación dependiendo del tipo de la actividad que realiza el trabajador y en función de su carácter estático o dinámico por medio de esta. Entonces se deberá considerar las fuerzas ejercidas o la carga manejada y se añadirá a los valores anteriores de la puntuación conveniente según lo indica la tabla. Ya después de eso, la puntuación del grupo A se le suma lo de la actividad, la fuerza ejercida y se denominará como una puntuación C. Por otro lado, la puntuación del grupo al sumarle el tipo de actividad y la fuerza también ejercida se denominará como puntuación del grupo D. A partir de eso, C y D se determinan como el puntaje final al realizar la intersección de estos dos con la siguiente tabla. Y según la puntuación final obtenida por el método Rula, se establece un determinado nivel de actuación, el cual indicará si la postura es aceptable o no y qué medidas son necesarias o cambios se pueden rediseñar para finalmente poder ejecutar un diagrama de proceso y pues que el método Rula tenga una funcionalidad como tal efectiva. Por último tenemos la parte de limitaciones en donde podemos encontrar que tenemos tres como más importantes. Primero, que es la simplificación de las posturas, es decir, este método lo que digamos que nos limita es como a utilizar una serie de posturas predeterminadas para poder evaluar la ergonomía. Esto puede como simplificar en exceso la variedad de movimientos, de posturas que pueden ocurrir en el trabajador real, es decir, nosotros hacemos la medición de los ángulos de la postura del trabajador, pero durante el tiempo en el que él trabaja, esto puede cambiar y no podemos tener como tal el determinado ángulo y puntuación para que de verdad la calificación quede bien y se haga una buena evaluación para que sea también más precisa. Lo segundo pues es la simplificación de la postura, es decir, el método Rula utiliza una serie de posturas predeterminadas para poder evaluar la ergonomía, ya sea la flexión, la extensión de codo, de brazo y demás. Pero esto lo que puede pasar pues es que nos puede evitar la simplificación del exceso de la variedad de los movimientos y de las posturas que pueden ocurrir en el trabajo en la vida real, lo que podría llevarnos a una evaluación menos precisa en situaciones más complejas. Y por último, no evalúa lo que son los movimientos dinámicos. Digámoslo así que Rula se centra en posturas estáticas y no aborda adecuadamente lo que son los movimientos dinámicos. Algunas tareas que nos pueden como implicar estos movimientos continuos, dinámicos, y el método no podría como captarlos completamente y los riesgos asociados a estos mismos serían pues mucho más grandes y pues no tendríamos como tal una puntuación. Vemos la bibliografía y muchísimas gracias por la atención.